Hola a todos, en este video de la serie de Hopsett Puchman analizaremos la primera obra, Naturaleza muerta con estatua china, de 1919. Esta es una obra de óleo sobre cartón de unos 52,2 por 47 centímetros. Este cuadro fue subastado en 2016 y se cree que actualmente está en una colección privada en Connecticut. Vamos a comenzar el análisis con el método que hemos establecido para analizar primero el artefacto. Luego veremos el nivel hermenéutico y finalmente su grado de artisticidad. Comencemos. Esta obra es íntegra, es decir, posee todas sus partes necesarias y está plenamente acabada según su disciplina. Vamos viendo cuál es su forma. Y por forma no se refiere al contorno del dibujo, sino a la sustancia artística, el principio inteligible que hace que el conjunto de materia, pintura, tela, color, composición, todo eso que está ahí, sea una obra de arte y no una simple mezcla de materiales. Este punto no es menor, porque no hablamos de forma como lo entiende el análisis de la Gestalt, con exponentes como un psicólogo muy grande que se llama Rudolf Arnhem, en que es perceptiva la forma. Muchos de los elementos de Arnhem los vamos a utilizar, pero al hablar de forma, form, como dice Arnhem, es otra cosa la que hablamos. Es una forma atomista. Entonces, es fácil inferir que esto, ante los ojos de cualquier persona, tiene algo que lo hace estar en un todo, donde hubo la mediación de un artista para generar la disposición adecuada de la materia. Luego, vamos con la proporción, la segunda de las cualidades objetivas de la belleza. Comencemos con la composición. Este término tiene muchas formas de abordarlo y explicarlo, pero dentro de este marco llamado composición vamos a incluir elementos como profundidad, equilibrios, etc. Para esto utilicé un poco de inteligencia artificial y corté la imagen para que sea más claro y evidente ante ustedes como una forma pedagógica que existe una disposición en que se aprecia que Puchman colocó unas figuras chinas frente a un panel. Esto es algo propio del artista, un sello, pero no es algo original de él, ya que otros artistas, como el norteamericano Emil Carlsen o Harry Wilson Watrous, por esta época, igualmente hacían obras con esta idea de porcelana china frente a fondos planos. De hecho, es algo que tiene una data muy amplia, y la fuente de inspiración de comenzar a mover distintos objetos que se van repitiendo en la serie de cuadros. Puchman ya había tenido una inspiración en Jean-Baptiste Simon Chardin, cuando estudió en París. Pero es algo que nos permite observar un grado de disposición racional en los elementos. Ya dicho eso, te invito a que veas conmigo el uso de las líneas de composición. Estas sirven para ordenar visualmente la imagen y guiar la mirada del espectador hacia los puntos de interés. No pondré todas, sino las que yo considero que son útiles para nuestro análisis. Acá esperaría ver si entre estas líneas se localiza algo, ya sean los nodos o algo interesante como divisiones, que pudiesen ayudar a captar el centro de interés al observador. Estas nos permiten ver un cierto grado de tensión y evaluar el equilibrio en la obra. Como podemos apreciar acá, el color cálido en la parte superior izquierda contrasta con el color más frío en la parte inferior derecha. Está, además, vacío arriba, lleno abajo. De forma similar, los cuadrantes contrarios nos dejan algo interesante. Las aves son dinámicas, que no se mueven, obviamente porque es un cuadro, pero nos sugiere movimiento. Y por otro lado tenemos las cerámicas, que son estáticas. Entonces hay un contraste en lo que nos sugiere. Veamos cómo se moverían. Acá utilicé un poco de inteligencia artificial para facilitar cómo se podría uno imaginar esto. Y contrasta con la quietud de los jarrones. Luego ponemos algunas líneas, donde intersecta con estos puntos de dorados, estos puntos de plata, que son todo un tema muy interesante de composición, y podemos encontrar que ¿dónde está el centro de interés? Lo interesante es que acá no están las figurillas chinas y tampoco los pájaros,
está en un espacio intermedio en ambos. Llama la atención cómo se dispone tan claramente en ese punto. Acá podemos decir algunas cosas. Si bien es cierto que el artista dispone de los elementos para ir haciendo tensiones de forma proporcional al momento de componer, no siempre es que esté calculando matemáticamente con precisión. Los buenos artistas clásicos, obviamente, tienen una guía. Pero esto no es algo automático. Para nada. Si no, estaríamos en un automatismo. Algo que una inteligencia artificial podría hacer generando obras cosméticas. Ahora bien, ya que pusimos en la palestra lo de las herramientas digitales, que no son malas en sí mismas, son herramientas. Acá quiero que vean cómo nos pueden servir para fines técnicos o pedagógicos. Miren qué interesante, se ve el movimiento natural de las figuras representadas en la obra. Ese movimiento simulado es natural, y es algo que surge de la misma composición y balance de las tensiones de la obra. No estoy forzando a que esa figura haga ese vaivén. Ese vaivén me lo sugiere la misma composición que está presente en la obra. Sigamos. Si vemos el color, pero no como un análisis automático, tipo una casilla que vamos llenando, composición, ahora color, no. Sino como algo que se encuentra dentro del cuerpo en cuanto participa de la luz. A eso vamos a entender por color. Los antiguos escolásticos en la Edad Media llamarían a esto un accidente de cualidad inherente de la materia corpórea. Recordando que debemos ver las propiedades del color, tono, croma y valor, acá podemos obtener los tonos. Esto los obtuve también con una herramienta digital, de Adobe. Esto es lo que normalmente nosotros decimos color a secas. Estos mueven nuestros sentidos internos, y es aquí donde actúa el diálogo entre la metafísica y la psicología. ¿Por qué estos colores nos causan calma? Porque el blanco es para nosotros pureza, pero para el mundo sino-japonés es muerte. Bueno, ahí se conjuga una serie de habilidades, memoria de nuestras experiencias sensibles, sentidos internos, imaginación, inclusive disposiciones del momento. La línea de pensamiento de nuestro análisis es que la realidad es externa y no subjetiva. Por ello, logramos con nuestro intelecto llegar a conceptos y ver acá la calma y no furia, muerte, terror o pasiones carnales. No es algo que haya surgido simplemente porque sí. Existe algo a lo cual nosotros de forma cognoscible somos capaces de llegar. Entonces, la paleta es armónica y estable, con predominio de materia iluminada, sin exceso de luz ni sombra. Es decir, mesura, reposo en términos de psicología. Te invito a que veamos ahora, un poco en detalle, cómo era la pincelada del artista. Cómo coloca la materia sobre el lienzo, para hacer que estos colores representen algo. El zoom ya nos permite ver detalles, pero te invito a verlo con una leve distorsión para forzar un poco más. Como puedes ver, aquí aumenté la nitidez al máximo y modifiqué el contraste y la intensidad. Y se aprecia que el fondo monocromo, de color cálido, tiene pinceladas verticales, y eso favorece una percepción como un telón de fondo. Hay un grado de maestría en lo que se está haciendo para que uno logre darse cuenta de que esto está detrás. Además, apreciamos que la nube blanca fue pintada de forma horizontal encima de ese fondo, para que destaque. Si nos desplazamos donde las aves, podemos ver que la silueta en realidad es lograda con pocos contrastes cromáticos y poquísimos tonos. En la parte inferior podemos ver que estas porcelanas chinas, y sí, son chinas, porque el personaje en cuestión compraba cosas de China de la dinastía Tang. Y apreciamos cómo genera un volumen. Ese volumen es formado mediante la pincelada que da cuenta de esa forma curva, que no alcanzan a ser difuminadas. Eso es una técnica renacentista, el esfumato, que hacía una transición suave entre los distintos tonos. Finalmente, en la figura de primer plano, logramos ver que hay un mayor detalle, a pesar de ser monocromática. El juego cromático y de valores tonales hace que se vea como
que realza el fondo de las pinceladas verticales. De esa manera es como si estuviera por delante, como un efecto casi tridimensional. Este juego de suavidad en una imagen monocromática lo podemos ver con esas luces que aquí destaqué, pero más difuminadas. Acá sí está difuminado, ese esfumato, por así decirlo. Ya que hemos realizado un nivel formal en que hemos ido haciendo una exégesis, una explicación de la obra sin interpretar su mensaje, ahora vamos a ir de a poco al contenido. Primero, vamos a ver qué elementos están presentes. Este paso no es menor. En la cultura de la inmediatez actual es normal que uno comienza diciendo: ¿qué mensaje tiene la obra? ¿Qué me quiere decir? Esta forma invertida, muy propia de la modernidad, hace que no se aprehenda la obra de arte. Y esto es importante, porque dentro de nuestra línea de planteamiento, el objeto del arte es la belleza. Y la belleza es aquello que al aprenderlo genera deleite. Es decir, hay que aprender, hay que asir a uno, hay que dar el gusto, no sé si me entienden, no un gusto kantiano, sino como que hay que ir desarrollándolo. Entonces, vamos a ir con esta hermenéutica siguiendo a algunos autores como Romano Guardini o López Quintás, en que ahora vamos a ver elementos simbólicos y finalmente veremos el nivel ontológico y cuán artístico es esto. Estas figuras son estatuillas chinas de la dinastía Tang, y a la izquierda tenemos unas porcelanas muy populares en Occidente desde el siglo XVI. Y finalmente, un cuadro ornamental de fondo. Comencemos con las porcelanas. Estas últimas, dentro del arte occidental, fueron asociadas ya desde el siglo XVI con el flamenco y el barroco hispano, con un grado de elegancia, con objetos finos, porque daban cuenta de que su poseedor se permitía una participación dentro del mercado internacional. Obviamente, con el tiempo su presencia en los elementos pictóricos pasó a ser un elemento más bien decorativo, que no dejó de estar presente en las naturalezas muertas de diferentes periodos. En la cultura norteamericana, porque recordemos que el público de Puigman eran estadounidenses, la porcelana china, de colores azules y blancos, tiene una historia ligeramente diferente a la europea. Encontré una tesis doctoral de Annie Margarian, la cual es bastante interesante, porque plantea que esta presencia de porcelanas chinas ya viene desde el tiempo de las poncheras de tipo armas de la libertad, cuando las 13 colonias comenzaron a independizarse, y luego tuvieron un sentido no tan ornamental como fue en Europa. Por eso es que otros artistas que ya mencioné como Emil Carlson y Harry Wilson Waters, que son de la época, tenían porcelanas, porque la gente las conocía. Ahora enfoquémonos en la figurilla. La tesis de Margarian fue bastante útil porque menciona en su investigación que efectivamente Bushman tuvo relaciones con China. Acá les dejo una imagen de cómo era el corte de pelo de las mujeres de la época. Esto traje era el hanfu. ¿Qué es esto? ¿Por qué me detengo en este punto? Los cortes de pelo de la dinastía Tang del 618 al 907 después de Cristo no fue solo una vestimenta, era un símbolo visible del orden cósmico, social y cultural. La corte Tang integró influencias Han, de la etnia Han, nómades del norte, los que vendrían siendo los abuelos de los mongoles, asiáticos centrales como por ejemplo persas y turcos. Entonces, el corte de pelo, el fachi, formaba parte de un sistema cultural dentro del hanfu, que era esta forma de vestir, pero no como un simple accesorio estético, era una prolongación del orden moral y ritual. Era como lo que significaba afeitarse para los romanos, era ser civilizado. De esta misma manera, acá en esta estructura Tang ocurría lo mismo. La imagen que obtuve es de una ilustradora china enfocada en la historia de su país, que muestra un collage de diferentes estilos. Esto porque la altura-complejidad daba cuenta de un rango social o de ocasiones cuando se utilizaba uno u otro estilo de corte de pelo y tocado. Acá ustedes pueden ver un esquema de un museo
que es un catálogo de cortes de pelo de figuras en que nos muestra cuál podría ser. Viéndolo, podríamos identificarlo como el primero de la fila central, aunque le falta el moño superior. Entonces, ¿la figura está mal? No. Es una figura, quizás posterior, que semeja la estética Tang o simplemente se rompió el moño. Recordemos que estas imágenes, estas figuras, tienen por lo menos 900 años. Y para Putschmann, el deterioro o magulladuras de una obra eran parte de la obra, por toda esta parte como media filosofía oriental. Por eso es que no las pintaba idealizadas. De esta forma podemos identificar que la estatuilla tiene un cierto parecido con el moño alto, pero sin el adorno floral. Es como una síntesis, por eso se ve más suave todo, más simplificado. Otro elemento claramente presente es el de la figura de los pájaros con flores, un tipo de cuadros que fue popular en el periodo Tang. Miren, acá ver algo de la mímesis como concepto de imitación, no como una copia, como lo plantean los academicistas franceses. Lo que los artistas chinos querían era mostrar el propósito que la naturaleza tiene un grado de armonía y que perdura a pesar de los cambios estacionales. Estamos pensando que la realidad cultural y política de China en la dinastía Song y Tang es que habían constantes guerras, conquistas, pérdidas territoriales con los vecinos. Entonces, era decir, la armonía de la naturaleza se mantiene. Los componentes de la naturaleza, claramente presentes en el mundo chino, nos dan cuenta de otra civilización, diferente a la cultura occidental. No porque Occidente no haya presentado flores, sino porque el significado es diferente. La raíz cultural china tiene 4 fuentes. Religiones folclóricas, que es una mezcla de deidades de los distintos pueblos originales del lugar. Taoísmo, budismo, ambas religiones no deístas. Y el confucianismo, que es una filosofía. En el periodo Tang se dio una importancia al taoísmo. Y aquí estaba muy fuerte en lo que era la armonía de la naturaleza. ¿Por qué se dio al taoísmo? Porque el budismo, como religión, había caído en varios vicios y corrupciones políticas en la corte del periodo anterior. En la pintura china, Hua Niao Hua, literalmente flores y aves, es una categoría que simboliza la complementariedad del yin y el yang. Así, una flor solitaria no está completa sin el movimiento de un ave. Un ave en vuelo no tiene sentido sin el reposo del árbol a la flor. Por eso es que eran tan populares en este periodo. Se dan cuenta que hay una concretización de esas ideas mediante el arte. El conjunto representa esta respiración media cósmica de estas ideas daoístas. No nos vamos a detener comparando el tomismo con el daoísmo, porque yo no me siento capaz de eso. No me da porque no conozco tanto. Bueno, acá les puse un pequeño poema que se llama El amanecer de la primavera, de Meng Haoran, que estuvo en la llamada época dorada de la poesía Tang y utiliza un lenguaje sencillo, natural, sin ostentaciones, y usa la observación de lo cotidiano para elevar lo poético. Esta obra la puse porque la composición completa apunta a esto: armonía, canto, cuando hay flores. Claramente acá es posterior al día que llueve, no se sabe si es hombre o mujer el que está narrando, pero lo puse porque Putschmann fue un artista que fue a China, estudió y conocía estas cosas. Es más, probablemente él se identificaba más con el daoísmo que con el cristianismo armenio. Ahora, antes de seguir, ¿necesitaba saber todo lo que dijimos para decir que estamos frente a una obra de arte? No. Si ustedes le muestran esto a un niño, o a una persona bien limitada culturalmente, se van a dar cuenta que era una obra de arte. Por lo tanto, la claridad, tercer criterio objetivo de la belleza, estaba plenamente presente. Yo lo único que hice fue contarles un poco para ir formando y aprehendiendo de una obra. Pero la obra es capaz de transmitir por sí misma. Ahora puse un tercer nivel. Y ahora es donde vamos al mensaje. ¿O qué podría ser el mensaje? Porque solo Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y créanme que he hablado con gente con habilidades artísticas naturales. Muchas veces tienen en su mente una idea,
Pero esa idea se va materializando y tomando forma mientras hacen las cosas, mientras juegan con las palabras, pintan, tocan. Entonces hay un hacer artístico que va permitiendo que esta idea se vaya, no sé cómo es la palabra más adecuada, pero haciéndose presente en la materia. Este cuadro cumple los criterios objetivos de la belleza. El artista no representó las cosas presentes como una mera reproducción. O sea, no es mímesis francesa por revolución. Acá hay algo que pasa por el artista. Es un acto del intelecto práctico, una mímesis como corresponde. No fueron cosas quietas, acá nos muestra la quietud. ¿Hubo poiesis? Entendiendo que una idea actualizó la materia, óleos y cartón. Sí. No tenemos arte abstracto en que hay un plátano pegado en la pared o una escultura invisible. En conclusión, tenemos una obra de arte, pero ¿cuánto participa de la belleza o de los otros trascendentales de la verdad y la bondad? Miren, mientras más participe, mayor es su concordancia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, ¿está la belleza? Sí, bastante. ¿Está la verdad? Bueno, acá podemos tener de una diferencia. El fundamento daoísta de la obra de Puigman, si bien tiene lo que la Santa Iglesia ha llamado semillas del verbo, es decir, que antes de la llegada del Evangelio, cada cultura no fue dejada a su suerte. Hay ciertos puntos complejos. Desde la metafísica, el Dao no se define lógicamente, sino que se vive armónicamente. Desde el conocimiento del Dao, o sea, el camino, de ahí viene el daoísmo, el saber racional puede distorsionar, y ahí tenemos nuestros problemas. ¿Está la bondad? ¿Orientar hacia un fin bueno? Sí, por supuesto, la quietud de escuchar la naturaleza, entendiéndola, no es algo exclusivo de los taoístas, no, es algo del ser humano. Como obra de Dios que es sumo creador y refleja parte de ese adelanto de la visión en su creación, por supuesto. Ahora existen grados, obviamente no es lo mismo, una anunciación o una crucifixión. Si ustedes quieren, hay puntos cruciales que son incompatibles. El acceso a la bondad en el Dao no es por hacer cosas, es por el no hacer. Ahí tenemos un problema. Pero nuevamente, escuchar pajaritos no tiene nada de malo. En la finalidad moral del Dao se habla del equilibrio cósmico, que está en la naturaleza, mientras que en el cristianismo, catolicismo, estamos hablando de que la creación está herida por el pecado y solamente es perfeccionada dentro de la aparición de Cristo en la historia, después viene la salvación. O sea, sí, pero con unos matices. Pero pueden ser muy cruciales. Por eso yo puedo decir que quizás la concordancia es menor, pero aún así es una obra artística. Su artisticidad es alta, su concordancia puede ser no tanta. Bueno, ¿qué te pareció este video? Si te gustó, dale me gusta y desbloquearemos el siguiente cuadro de Puigman para saber que te gustó. Si no, me puedo enfocar en otro tipo de material y en otros artistas. De esa forma puedo generar más temas. Recuerda que este canal no es monetizado, no gana nada con estos videos. Pero te pido que si puedes, y está en tus capacidades, hagas una pequeña donación a mi parroquia, para hacer reparaciones. Mi comunidad parroquial te lo agradecería mucho. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.